Es economista y director de la consultora económica INVEC. Esteban, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Todo muy bien por acá. Bueno, bárbaro. Lo primero que te voy a preguntar es por una cuestión cuasi baladí, que es tu lectura de lo que está pasando en estas horas en esta controvertida Argentina, donde la política le está pegando y le sigue pegando tan duro a la economía, ¿no? Bueno, creo que diste el punto clave, ¿no? Porque hoy Argentina, o digamos la economía argentina, está atravesando un escenario recesivo desde el año pasado, después de ese segundo trimestre donde la sequía y la devaluación impactaron fuertemente, en el marco de una economía que arrastra desequilibrios desde hace 12 años y estancada desde hace 8. Y en ese sentido, este año estamos transitándolo en el marco de esta recesión, de un contexto internacional complejo, pero muy atravesados por el ciclo político, con dos, digamos, principales alternativas, con lineamientos diametralmente opuestos, que genera mucha incertidumbre respecto a qué es lo que va a suceder con la Argentina hacia adelante. Entonces, cuando sumamos todos estos factores, genera todo el cimbronazo financiero que estamos viendo en la última semana, pero precisamente en los últimos meses, y una especie de parálisis económica de acá hasta fin de año, producto del ciclo electoral. Bien, en este contexto te pregunto, la decisión que toma el gobierno en el día de ayer, en donde se recompran bonos argentinos. Algunos medios lo presentaron como una situación que era obligada por la caída del valor de los bonos, otros lo presentan como una situación que Argentina aprovecha para ahorrar el pago de intereses y con menos de 3.000 millones de dólares resolver cuestiones pendientes por 12.800 millones de dólares. ¿Lo de ayer fue virtuoso o no virtuoso para Argentina? Yo te diría que es neutro. No es cierto que poniendo 3.000 se cancelaron deudas por 12.000, porque si bien los bonos que estaban dados en garantía por este préstamo llamado RIPO eran del orden de 12.000, lo cierto es que la deuda imputada por el gobierno era de solo 3.000. Entonces, en realidad, lo que hicimos fue perdimos reservas por casi 3.000 millones de dólares y bajamos un pasivo por casi 3.000. En términos patrimoniales, tiene un efecto neutro, pero en términos de liquidez, en un contexto donde tenemos escasez de reservas y un frente financiero tan complejo, producto de este ciclo electoral que recién mencionábamos, Ujú. cada dólar que esté en las reservas cuenta. Digamos, acá hay que tener, ese es un préstamo que surgió a principios del gobierno de Macri, cuando el nuevo gobierno transmitió un montón de confianza respecto a que Argentina iba a transitar un proceso de normalización macroeconómica y los mercados estaban muy abiertos para ello. Hoy, de alguna manera, digamos, la cancelación del préstamo tiene que ver con la caída estrepitosa de los activos argentinos, que dejó sin garantías este préstamo, y por otro lado, de alguna manera está manifestando la crisis de desconfianza que hay en los mercados sobre lo que va a venir para Argentina hacia adelante. Así que desde el punto de vista incluso de las señales que estamos dando en los mercados financieros, tiene que ver, digamos, digamos, con una señal negativa. Así que yo diría, de patrimonialmente neutro, en términos de liquidez y de señales, es negativo. Ajá. Bien, a ver, vamos a transitar, digamos, todo un tiempo absolutamente riesgoso. El gobierno está intentando recuperar la iniciativa y en algún modo está haciendo lugar a una opinión que vienen volcando economistas muy vinculados al PJ, al kirchnerismo, que dicen hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Eh, Ayer había un ruido bárbaro con respecto de la quita del IVA en alimentos, que a mi criterio debería extenderse como pasa en Europa a medicamentos y otra serie de cuestiones básicas. Hoy, en este contexto, ¿vos lo ves como una medida que ayuda, que una medida que la gente va a percibir como que le están poniendo plata en el bolsillo? Yo creo que es un paliativo que lo que va a hacer es mitigar el impacto de la devaluación en los precios. Entonces, cuando hayamos pasado estos 2 meses, probablemente el resultado va a ser neutro o algo negativo. Digamos, lo que están haciendo es tratando de compensar el impacto negativo que va a generar en la escalada de los precios en estos meses este nuevo salto devaluatorio, comprometiendo en parte algo de las metas fiscales. Lo cierto es que la mayor inflación también va a generar mayor recaudación, entonces el impacto fiscal es bajo, pero son medidas que están en el marco de un programa de transición económico-financiera electoral, no son medidas que tienen que ver con un programa consistente de crecimiento sostenido para los próximos años. Hay que entenderlos
dentro de ese marco, digamos, hay una situación económica, social compleja, donde las urnas reflejaron que la situación está más difícil de lo que creía tal vez el oficialismo, y en ese sentido hay que verlo tanto el cambio de ministro como estas medidas que se tomaron la semana pasada como medidas estrictamente de transición. Sí, bueno, no, claramente, además porque, bueno, yo miraba hoy algunos títulos, ¿no? Hay medios económicos que directamente hablan del final del mandato de Macri, que por eso nada sirve, que nada va, digo, en realidad está bien, el impacto de las PASO es grande, pero en definitiva yo sostengo que lo que ocurrió fue que si fuera una carrera de auto, que se corrió la clasificación y alguien clasificó primero. La verdad que lo que falta todavía es mucho y el planteo de hacer determinaciones de final o hablar como hablaba Coan en un medio metropolitano de presidente virtual no ayuda a que las cosas nos vayan mejor a los de pie, ¿no? Sí, coincido totalmente. Yo creo que ahí amerita una gran responsabilidad de parte de todos los medios de entender, digamos, las instituciones de la República y sobre todo del ciclo electoral y no prestarse a la tentación de un virtual o eventual cambio de poder, que es cierto, Alberto Fernández sacaba una ventaja muy importante y muy difícil de revertir, pero no obstante eso no amerita, digamos, que empecemos a hacer leña del árbol caído. Yo creo que sería un gran paso para Argentina cuando uno mira la historia, que Mauricio Macri pueda completar y hacer una buena transición ante una eventual pérdida en octubre. Por eso todavía faltan 2 meses prácticamente para las elecciones generales. Y creo que los medios en ese sentido tienen que acompañar el ciclo electoral con muchísima responsabilidad respecto al mensaje y no prestarse a tomar partido y tratar de profundizar una eventual tendencia que puede ser en contra, en este caso, del oficialismo. Así que comparto tu lectura, yo también lo he notado, lamentablemente. Esperemos, digamos, que de alguna manera tengamos un acto de responsabilidad de todos los actores políticos y sobre todo el principal candidato de la oposición, que ha sido el que más votos ha logrado en estas primarias, y que los medios acompañen con la mayor neutralidad posible todo el proceso. Creo que sería muy importante. Sí, yo lo que digo es, hay medios que claramente, inclusive cuando uno sabe quiénes son los dueños, están en un lugar, en una posición, eso es respetable. Me parece que el agitar por el agitar, digamos, como que eso va a propiciar un triunfo o una derrota, es un absurdo, porque la PASO demostró que hay muchas cosas. Demostró que había gente que se convenció que la PASO no sirve para nada. 3 millones de argentinos no fueron a votar. Se tomó con liviandad, la fiscalización del oficialismo fue espantosa, no por nada han cambiado, eso estuvo a cargo de Sebastián García de Luca, ahora pasa a quedar a cargo de Guillermo Dietrich. Y ya bastante agita la gente hoy en las redes como para que desde los lugares profesionales se haga esto que es casi a veces entre la alcahuetería y la chiquilinada, ¿no? Sí, comparto totalmente. Pero bueno, es la Argentina que tenemos, ¿no? Sí, sí. Yo he hablado con productores y demás, y hoy vos pensás que los grandes medios de comunicación viven principalmente de recursos del Estado. Sí. Entonces, eso para la democracia, para la república, es algo muy perjudicial y muy dañino, porque si de alguna manera los mensajes se tienen que estar alineando en función de las conveniencias económicas de los grandes medios, Sí, claro. el mensaje que están transmitiendo puede ser tal vez muy perjudicial respecto a lo que puede llegar a venir, a lo que termina pasando. Porque lo cierto es que atrás de la comunicación y de la política hay una cosa que se llama economía, y la economía es una gran máquina que tiene que generar bienes y servicios y tiene que generar trabajo para que la gente viva mejor y no tengamos pobreza y demás. Entonces, cuando el mensaje o el que maneja esta máquina, que es la conducción política, toma medidas de política económica erradas, nos deja en situaciones como la que estamos viendo desde hace muchos años, donde la máquina deja de funcionar bien y incluso nos lleva a situaciones donde la máquina puede llegar a saltarle fusibles y generar las grandes crisis macroeconómicas que hemos tenido. Entonces, cuando uno presta atención hoy a los discursos de los principales referentes de los candidatos de la oposición, sobre todo Alberto Fernández, y piensa como economista a ver cuál es el diagnóstico, cuáles son los problemas que tiene esta maquinaria argentina que desde hace 8 años no puede crecer, que no puede generar empleo, que no puede sacar a la gente de la pobreza. Nota un montón de inconsistencia respecto a
a ese diagnóstico y a las medidas a implementar hacia adelante, como por ejemplo esto que bien mencionabas vos, esto de hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. La economía tiene un serio problema de estanflación de oferta, no tiene un problema de demanda, y estimular o sobreestimular la demanda lo único que va a hacer es seguir forzando esta máquina con riesgos, con mucho riesgo de que termine saltando los tapones de la máquina y la economía se precipite hacia una profundización, a una crisis mucho más aguda de la que estamos viviendo. Claro, pero... Así que en ese sentido, perdón, Sí. y cierro, digamos, Sí. la política tiene que asumir máxima responsabilidad sobre esta situación económica. Y los medios tienen que exigir a esa política que sea consistente y coherente con la salud del paciente. Porque si no, el círculo es vicioso y lo único que vamos a terminar es en un estadio mucho más negativo del que hoy tenemos. Pero es que vos fijate que ayer, en el momento en que Fernández, porque es cabrón Fernández, se encabrona con Diego Leuco, él primero dice que el problema no es la emisión de dinero, cuando le preguntan, corrige sobre la marcha. Los economistas que tienen que ver con ese espectro están todo el día hablando de default. Ayer Marco Lavagna volvió a hablar de renegociación o default. La verdad que lo primero que debería hacer es ordenar quién habla y quién no habla. Alguien me dirá, bueno, pero Marco Lavagna es el hijo, está en otro espacio. No, habla desde el mismo espacio. Digo, en definitiva parecen distintos, pero son más o menos lo mismo. Lavagna está indisolublemente ligado a los Kirchner por todo el proceso anterior. Y por otra parte, me parece que no hay justicia en cuando se habla de esto, porque Fernández dice, dejaron de emitir dinero, igual hay inflación. Y sí, si se han venido ordenando el precio de los servicios públicos, y no había salida a eso, había que hacerlo. Este gobierno entró con 15.000 millones de dólares en contra de importación de combustible. Digo, yo no sé por qué no se explica como corresponde, pero la verdad que este es un, ¿cómo diría? Si esto fuera una máquina, los rulemanes están todos mal engrasados. Este es el problema que tenemos de fondo acá. Sí, totalmente. Digamos, son muchos puntos los que marcaste, por eso tenemos que hablar de consistencia macroeconómica. Digamos, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario en el largo plazo, en el corto plazo es un fenómeno más complejo, pero no es cierto que uno deja de emitir y al día 2 ya no tiene más inflación. Acá hay indexación, hay arrastre monetario, hay lo que se llaman lags, y tenés todo el aumento de las tarifas. Entonces, de alguna manera, cortar, y además que una falsa, estamos ante un falso fin de la emisión, porque todavía tenemos los pasivos, los otros pasivos, claro, que no es base monetaria, que son la LELIC, creciendo. Es increíble, porque problemas que el mundo entero solucionó hace 20 o 30 años, en Argentina seguimos discutiendo. Digamos, nosotros queremos ir en contra de todos los libros de teoría económica. Y por eso estamos como estamos. La macroeconomía argentina es literalmente, no es una exageración, es la macroeconomía más inestable del mundo, claro, en términos de crecimiento, y una de las pocas de menos de 10 economías que tiene inflación arriba de 2 dígitos. En ese sentido, tenemos que hacer un mea culpa fenomenal. No podemos seguir con esta liviandad de hacer diagnósticos así simples y tirar medidas al aire porque son de corte populista que nos pueden traer votos. Estamos generando un gran daño a la sociedad argentina, tenemos una pobreza estructural ya de 30%, que es un piso muy difícil de revertir. Yo te diría, nos lleva 30 años creciendo al 5%, llevar la tasa de pobreza a la zona del 5%, y no solo no podemos crecer 3 años seguidos, ni siquiera al 3%. Yo creo que el desafío que tenemos es enorme. Lamentablemente, para colmo, tenemos una carencia en términos de espacios políticos, de proponer alternativas superadoras que mejoren las... Entonces, hoy estamos ante la alternativa de un gobierno de reelección de Mauricio Macri que por lo menos intentó corregir todos los problemas, recibió en el 2015 una herencia nefasta, se puso a corregir, como mencionaba, un montón de cosas, bueno, quedó inconclusa la corrección y la normalización macroeconómica, y la alternativa a esto es, digamos, el mismo espacio, los mismos gobernantes que nos metieron en esta situación 4 años atrás, después de 10 años haciendo mala política económica. Sí, claro. Entonces también ahí tenemos una carencia de buena política que entienda los verdaderos desafíos y problemas que estamos atravesando para que después con buenas medidas, con buen diagnóstico, buenas medidas, podamos salir de esta trampa. Bueno, ahí lo que ocurre, a mi criterio, ¿no? Siempre se está hablando de la cuestión de la comunicación y la comunicación. Yo esto lo escucho hablar desde mis primeras experiencias en la profesión. Siempre se supone que los gobiernos comunican mal.
Lo que hay es una ausencia de entendimiento, que estamos en un colectivo que nos une a todos. Y bueno, vuelvo a decir, ¿no? Hoy veía una columna de opinión de una persona que, digamos, en definitiva ejerce el mismo rol que yo, opinando de que acá hay riesgo de hiperinflación. Digo, hay muy poco decoro para abrir la boca. La verdad que hay muy poco decoro para abrir la boca, lamentablemente. Pero bueno, en fin. Sí, comparto. Desde ya que muchísimas gracias por la ilustración y acompañarnos en esta mañana en la 99.9 de Mar del Plata. Por favor, gracias por el llamado, a tu disposición y que tenga un buen día. Gracias, Esteban Domecq.